Y en esta oportunidad estamos acá para presentarnos desde FOPEA, desde el 2019 en FOPEA junto a Thomson Media. Llevamos adelante el proyecto Ética en los medios en el contexto digital. Este proyecto, cofinanciado por la Unión Europea, busca combatir la desinformación a través del fortalecimiento del periodismo basado en la ética profesional en Argentina. Hoy, en este 20º aniversario de FOPEA, podemos estar presentes en la Feria del Libro en el marco de ese proyecto. Y por eso me es grato invitar a dar unas palabras de bienvenida al embajador de la Unión Europea en Argentina, Amador Sánchez Rico. Bienvenido. Buenas tardes, muchísimas gracias por la presentación. Buenas tardes a todas, a todos por vuestra participación en esta charla. Es un placer participar en la Feria del Libro aquí en Buenos Aires. Lo estaba comentando justo al llegar. Es la primera vez, yo llevo 7 meses aquí en Argentina como embajador de la Unión Europea y es mi primera visita a este evento, diría yo. Sí, es una referencia. Lo comentaba antes a Claudio, que yo había estado aquí en la Feria del Libro en la de Guadalajara, en México, y que ya me parecía una cosa espectacular en términos de dimensión y de participación, pero bueno, esto creo que me atrevo a decir que lo supera. Es una cosa de verdad espectacular. Y quisiera también agradecer muchísimo a FOPEA por esta invitación, sobre todo por organizar esta charla de nuevas formas de agresión, las mismas amenazas. Creo que es un tema, dada la relevancia de esta temática en la coyuntura global, y que es el momento quizás más oportuno para tratar un tema como este. Y recuerdo que hoy, Día Mundial de la Libertad de Prensa, en especial se debe reconocer el trabajo de FOPEA, con quien tenemos un proyecto desde hace ya casi un añito, bueno, sí, pero estuvo un poco interrumpido por el tema de la pandemia, así como las otras asociaciones y organizaciones que defienden a los periodistas, lo que hace también, como decía al principio, especialmente relevante esta tertulia. Y aprovecho, lo dirá supongo Claudio, pero aprovecho para recordar que FOPEA promueve la libertad de prensa, que genera una sociedad más democrática, fuerte e inclusiva, y lo que es esencial para la protección y la defensa de los derechos humanos. Por su parte, la Unión Europea siempre defenderá los derechos humanos y la democracia porque hacen parte de nuestros valores europeos, nuestros valores fundacionales y que consideramos también universales. Esto y nuestros compromisos internacionales obliga a la Unión Europea a luchar por la libertad de prensa, tanto dentro de nuestras fronteras, dentro de la Unión Europea, de los 27 países, como fuera de ellas. Y hoy estamos luchando mucho, particularmente en el este de la Unión Europea, en nuestras fronteras del este, y no menos en Ucrania, donde se encuentran periodistas, equipos de cámaras, reporteros, fotógrafos y blogueros que están jugándose la vida todos los días para mantenernos informados de la agresión militar no provocada e injustificada de Rusia sobre Ucrania, un país soberano y un país democrático. Y esta tarde venimos a hablar de las amenazas y las nuevas formas de agresión, pero lamentablemente, y creo que es mi responsabilidad como embajador de la Unión Europea, hablar de las viejas también formas de agresión, que en este caso son muy evidentes, sobre todo lo que está pasando en Rusia. Las fuerzas rusas están deteniendo, secuestrando, reteniendo y atacando a periodistas y agentes de la sociedad civil para impedir que el mundo sepa la verdad. Instamos, lo hemos hecho ya varias ocasiones, pero aprovecho esta plataforma aquí para instar a la Federación Rusa a que ponga fin inmediatamente a estos ataques y a esta invasión en toda regla de un país soberano. Según la plataforma del Consejo de Europa para la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas, ya han sido asesinados más de 10 trabajadores de los medios de comunicación ucranianos e internacionales, y muchos más han resultado heridos.
La seguridad de los periodistas es prioritaria para la Unión Europea y estamos suministrando ayuda de emergencia a los medios de información y a los periodistas que cubren la guerra en Ucrania. Ayuda que incluye apoyo psicológico y cascos y otro equipamiento de protección, así como con fondos para cubrir sus salarios. Al informar desde el frente y arrojar luz sobre las graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometido por las fuerzas rusas, los periodistas están contribuyendo de manera determinante a contrarrestar la desinformación y la manipulación en torno a esta invasión que está siendo propagada por la maquinaria del Kremlin, la propaganda del Kremlin. Y están desempeñando estos periodistas un papel clave para garantizar que estas atrocidades no queden impunes. Estas viejas formas de agresión, como es el caso de Ucrania, contra el periodismo son, como sabemos, complementadas con nuevas formas, y eso hace todavía más complejo todos nuestros esfuerzos para defender el periodismo y a los periodistas. Un ejemplo de esta lucha de la Unión Europea contra las campañas de desinformación es, por ejemplo, la recopilación de casos que hacemos en la página web, no sé si tienen, lo podré distribuirla, EU versus Desinformación, que ya llevamos como 5 o 6 años que está en funcionamiento. Es una especie como de repositorio de código abierto de búsqueda que comprende alrededor de casi 15.000 muestras de desinformación, y diría yo que un 95% vienen, como decía antes, de la maquinaria pro-Kremlin. Además de exponer y desenmascarar y dar a conocer todas estas campañas de desinformación, como decía, ya hay casi 15.000, lo que hacemos también es capacitar a las instituciones de la Unión Europea, gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea, periodistas y organizaciones de la sociedad civil, y hablamos regularmente en conferencias internacionales. Además de destapar estas sofisticadas operaciones de desinformación rusa, la Unión Europea quiere dar mayor también protección a los periodistas. Concretamente, la Unión Europea ha propuesto, mediante reglamento, esto es dentro de la Unión Europea, restringir los abusos o los litigios abusivos y la intimidación contra periodistas y defensores de los derechos humanos, que se utilizan cada vez más para obstaculizar las investigaciones periodísticas y de las ONGs. La propuesta tiene como objetivo otorgar a los tribunales más poder para desestimar rápidamente tales demandas, incluso posibles sanciones o multas por tales demandas. La Unión Europea también considera que son necesarios cambios importantes en el Internet. Está claro que los nuevos avances tecnológicos en ámbitos como la inteligencia artificial, la analítica de datos, la robótica, el Internet de las cosas han contribuido a transformar el modo en que se organizan la economía y la sociedad, incluso para potenciar libertades y no menos la libertad de expresión. Pero no podemos al mismo tiempo tolerar o dejar proliferar estos riesgos que han crecido, como es la violación de la seguridad de los datos personales, la proliferación de contenidos nocivos, los ciberataques, la vigilancia masiva, los sesgos también algorítmicos que obstaculizan el debate democrático y la abierta censura. Entonces no podemos dejar proliferar estos riesgos, y el futuro de Internet tiene también que ser diferente. En este contexto, la semana pasada, muchos de aquí lo estaréis al corriente, la Unión Europea y varios socios internacionales, incluido Argentina, presentaron una declaración sobre el futuro de Internet, en la que se exponen la visión y los principios de un Internet abierto, libre, fiable y seguro. Los firmantes de esta declaración se comprometen a la protección y al respeto de los derechos humanos, porque el futuro de Internet es también el futuro de la democracia y de la humanidad. Así que combatir las nuevas formas de agresión dependerá de una ciudadanía empoderada que exija el pluralismo democrático. Sin democracias resilientes no se superarán ni las nuevas ni las viejas formas de agresión. Así que yo dejo esto aquí para empezar y estoy encantado de poder contribuir al debate, y de verdad muchísimas gracias a FOPEA por organizar este foro, este espacio aquí de diálogo y de debate.
Muchas gracias, embajador. Y para continuar con esta temática que hoy nos reúne, que tiene que y menciona nada más ni nada menos que la libertad de expresión en Argentina, Paula Moreno, presidenta de FOPEA, también tiene unas palabras para dar comienzo a este encuentro. En este caso, como la ven por pantalla, se encuentra en Uruguay participando de la Conferencia Global de Libertad de Expresión, pero desde ahí también nos dará unas palabras. Bueno, gracias a todas y a todos por estar en esta presentación que es tan importante para nuestra institución. Este trabajo que está dirigido no solo a relevar sus situaciones, sino también a generar conciencia sobre el verdadero sentido de la libertad de expresión y su directa relación con la prensa. Agradezco especialmente la presencia hoy esta noche acompañándonos al embajador de la Unión Europea, Comandor Sánchez Rico, por su presencia. Unión Europea es un actor central para que hoy estemos también en este encuentro en el marco de la Feria del Libro. También quiero destacar la presencia de la Embajada de Estados Unidos, porque estamos trabajando en una propuesta de elaboración de un proyecto para concluir en 100 buenas prácticas en defensa del periodismo, que para nosotros es sumamente importante. Y también quiero destacar la presencia de colegas de todo el país, que me escribieron hace algunos minutos y que sé que están en la sala compartiendo este momento, porque de eso se trata, de pensarnos, de repensar nuestra situación. El Foro de Periodismo Argentino presenta hoy, nuevamente, como lo hace cada 3 de mayo, el reporte, el informe de nuestro monitoreo de libertad de expresión. Y permítanme contarles en pocas palabras que se trata de un monitoreo sostenido por colegas que de forma solidaria trabajan en todas las provincias del país, relevando casos, relevando situaciones de ataque a la libertad de expresión, y tiene que ver esto fundamentalmente, y marco lo de las provincias porque en estos lugares, en las provincias donde la relación, la fricción con los potenciales agresores o con los agresores efectivamente es constante, y en muchas situaciones esto marca también la enorme valentía de nuestros monitores, que, insisto, hacen esta tarea de relevamiento de forma solidaria. Quiero decirles, recién creo que lo mencionaba Jessica, estoy participando en estos momentos, no estoy junto a ustedes de forma presencial, estoy en el marco de la Conferencia Mundial de Libertad de Expresión, que se está realizando ahora mismo en Uruguay, en Punta del Este, y ha sido, por supuesto, en una jornada como hoy, el debate sobre la situación del periodismo, sobre la autocrítica, sobre el rol de las plataformas, el crecimiento y los niveles de violencia en los casos latinoamericanos ha sido eje de este encuentro. Ha sido un momento también de contacto muy interesante con diferentes entidades en defensa del periodismo, que seguramente hemos hecho diferentes contactos que seguramente van a tener sus frutos para posicionarnos y repensarnos de otra manera también frente a lo que hoy vamos a presentar, que es el crecimiento de los casos de ataques a periodistas en ejercicio de la profesión. El informe que hoy presentamos, luego seguramente ustedes van a tener el detalle, pero simplemente para avanzar, menciono que muestra este registro un creciente número de casos y ratifica la tendencia que estamos marcando en FOPEA desde hace varios años. En los últimos 4 años, la verdad es que es notable el crecimiento que ha habido. Los modos probablemente sean la gran diferencia. Los modos son distintos y eso también es algo que nosotros debemos mirar y en el conjunto debemos mirar para repensar nuestras estrategias de intervención. La intimidación aparece entre los principales o primeros ejes de ataque. La agresión física y las acciones legales, la criminalización en muchas situaciones del ejercicio periodístico aparecen para lograr este efecto que es el buscado por el agresor finalmente, que el periodista termine con este temor a develar lo oculto y finalmente el peor de los golpes, ¿no? La autocensura. La verdad es que no podemos ni debemos hacernos los distraídos con este panorama. Los datos de nuestro país seguramente no reflejan el nivel de violencia que hoy mismo estamos viendo en otros lugares de Latinoamérica, pero de ninguna manera podemos decir que estamos a salvo en términos absolutos. Uno de los datos que, como les decía, refleja este informe en línea con otros lugares de la región es la creación de causas y acusaciones contra periodistas.
se repite esta particular situación de que el andamiaje judicial suele activarse para atacar nuestro principal capital, que es nuestra credibilidad. De esta manera, entonces, cuando la investigación periodística tropieza con estos escollos, quedan al desnudo dos puntos. El primero es que el trabajo va por el camino correcto. Y el segundo, el uso de los recursos del Estado para que la verdad no sea revelada. Por acción o por omisión, la justicia con varios de sus actores terminan siendo funcionales a ese fin. El Estado, en muchas situaciones, por acción u omisión, otra vez, termina siendo funcional. La falta de legislación efectiva también en muchas provincias en materia de acceso a la información pública, la regulación o la no regulación de la publicidad oficial, sumado a en otros contextos, falta de conferencias de prensa, por ejemplo, algunos datos para tener en cuenta que se van reiterando, desde el pueblo más pequeño hasta las grandes ciudades. La realidad es que la pandemia aportó lo suyo. Medios limitados económicamente, un sector privado deprimido y en consecuencia más dependiente de la pauta publicitaria estatal. Es central señalar que la inestabilidad laboral también es otro ingrediente grave y que genera condicionamientos. Colegas con 2 o 3 trabajos para sumar un ingreso digno no pueden concentrar su esfuerzo en el fondo de los temas. Los medios tradicionales están en crisis, pero el contenido de calidad es definitivamente, y así lo entendemos desde FOPEA, nuestra tabla de salvación. La otra historia es vital, la que solo se registra aplicando el trabajo en terreno, la mirada a los ojos, que la hemos recuperado en este último tiempo afortunadamente, volver a las fuentes, no es más que eso. Los espacios de poder, no siempre encabezados por el sector político, pero sí en general con su complicidad, han utilizado los recursos posibles para silenciar a periodistas que realizan un trabajo que desnuda realidades incómodas. Párrafo aparte, como les decía al principio, para la exposición en comunidades pequeñas y la sensación de desprotección que recrudece cuando los protagonistas tienen este roce cotidiano. La presencia de nuestros monitores por eso es clave. Nadie puede leer la realidad en cada lugar como quien vive en ella. Ese es el verdadero federalismo al que nosotros apostamos. Nuestro foro, y esto también quiero decirlo en este marco, propicia la autocrítica sobre el ejercicio responsable del periodismo. Entendemos en esta línea que cumplimos un servicio público y que desde ese lugar la mejor respuesta a los ataques más y mejor periodismo. Pero no somos necios, sabemos que aún tenemos mucho por hacer en defensa de este periodismo profesional. Pero también queremos decir, en este contexto, a nivel nacional y latinoamericano, que el periodismo no es el enemigo. Entrar en el juego de acusaciones es correr el eje sobre lo importante. Si el poder necesita enemigo, otro lado, es el lugar. Y así debe quedar de manifiesto en salvaguarda de las instituciones que sostienen la democracia. Nosotros sabemos que hay mucho por hacer. La realidad es que convivimos con hechos escandalosos protagonizados por individuos con responsabilidades públicas. Tenemos un alto nivel de tolerancia ciudadana. La sociedad civil aquí tiene un rol protagónico. Y la realidad es que también el trabajo, entendemos nosotros, debe estar dirigido también hacia esa sociedad civil en la creación de conciencia, de mayor conciencia, de audiencias críticas y en pos de la libertad de expresión, porque en verdad la libertad de expresión no es un asunto de periodistas. Finalmente, y una vez más, agradecerles a todos por este momento, por su presencia. Nosotros entendemos que la llave está en el espíritu crítico de las audiencias y que tenemos que pensar en nuevas formas para acercarnos. Otra vez, la calidad del contenido debe marcar la diferencia en tiempos también de muchos mensajes cruzados en redes. Debemos mirar a nuestras audiencias con empatía. Necesitamos un periodismo a la altura de lo que la sociedad necesita y necesitamos gobiernos a la altura de lo que nuestra sociedad. Voces solo significan más impunidad. Muchas gracias.
Bien, muchas gracias, Paula, por tus palabras, que a la distancia llegaron. Bienvenida a las aulas híbridas. Y queremos agradecer también la presencia en esta sala del agregado de prensa de la Embajada de los Estados Unidos, Jamie Ravitz, que está aquí presente. Y vamos a dar paso a nada más ni nada menos que nuestro informe al trabajo que viene desarrollando FOPEA a través de Fernando Stanich, que es el coordinador de la Comisión de Libertad de Expresión y que nos va a explicar qué pasó con esta libertad de expresión en este último informe que presenta FOPEA. Bienvenido. Gracias, Jessy. Bueno, gracias, buenas noches a todos. La verdad que no hay buenas noticias. Si venían a eso en esta oportunidad, no es ni el momento ni el lugar indicado para eso. Algo adelantaba Paula recién respecto de lo que dice el informe. Esto es un trabajo que hacemos anualmente, que trabajan diariamente un montón de colegas, la coordinación Valeria García Testa, a 20 y pico de monitores en las diferentes provincias, y la verdad es que el resultado refleja un poco cuál es la situación de la libertad de expresión en la Argentina. 108 casos registró el Foro de Periodismo Argentino el año pasado, 108 agresiones de diferentes tipos contra periodistas por su trabajo profesional. Ustedes me dirán, ¿es mucho, es poco? Y la verdad es que es muchísimo, sobre todo si los comparamos con los datos de los últimos años. Venimos de un 2020 en donde hubo 82 casos, es decir, un 31% más tuvimos este año con respecto al año anterior, o el año pasado con respecto al año anterior, pero casi un 100% más con respecto a 2019. Y ahí me parece que está un poco la clave para entender cuál es la magnitud de las dificultades que enfrentan hoy los periodistas en el día a día para ejercer su trabajo. Hay algunas situaciones que van apareciendo en el informe y que van mostrando cómo los tipos de agresiones se van haciendo un poco más sofisticadas. Digo más sofisticadas no porque estemos hablando de una cuestión que no se pueda entender, sino por el hecho de que se van cambiando las formas para que la agresión sea más efectiva. Los periodistas, y esto un periodista mucho más grande que yo lo puede dar fe de eso, estamos acostumbrados o sabíamos que en un momento de salir a la calle a cubrir una manifestación, algún evento, una situación incómoda se podía vivir por alguna agresión de un dirigente sindical o político enojado, por un forcejeo, pero eran las situaciones que más o menos estábamos acostumbrados y con las que convivíamos. Bueno, este informe muestra que ese tipo de agresiones se está cediendo, o el foco de las agresiones se está cambiando, y lo que se está haciendo es utilizar la justicia para callar periodistas, para silenciarlos y para intimidarlos. Y esto no es patrimonio de las grandes ciudades, ni mucho menos. Esto pasa en cada rincón de la Argentina. El informe que ustedes tienen disponible, si después lo pueden ir chequeando, muestra un poco exactamente cómo van creciendo el número de acciones legales contra los periodistas como métodos para silenciarlos y callarlos. Acá un poco, bueno, les muestra lo que contaba recién, de cómo han ido creciendo las agresiones en los últimos años, y luego quiénes son los principales afectados por esas agresiones. Estamos hablando de que hay más hombres que mujeres, que hay pocas empresas de medios, en este caso hay lo que muestra es un poco el ataque hacia los periodistas, pero de acá lo que yo quiero que se quede es con este numerito que les voy a mostrar ahora, que me parece que es el más preocupante de todos. Un 43,6%, 44% para redondearlo, de esas agresiones que registramos, de esas 108 agresiones que registramos, corresponden a, o tienen como responsable dirigentes políticos y judiciales de la Argentina. O sea, casi la mitad de los agresores contra los periodistas son de quienes más deberían tolerar el libre ejercicio del periodismo. Y ahí me parece que está lo preocupante de este informe que estamos mostrando y presentando hoy en sociedad. Yo, para ir cerrando y que después Antonio Hernández, que es un constitucionalista al que citamos porque hay una situación que tiene que ver con un avance de algunos sectores judiciales bastante importante, me parece que la clave es entender que hoy hacer periodismo en la Argentina es, por un lado, difícil, por otro lado, se lo hace bajo presión, y por otro lado ya se tornó una actividad riesgosa.
Difícil porque hay una situación económica que todos conocemos, pero que afecta particularmente a la industria periodística, y eso conlleva a que los medios te presenten nuevos condicionamientos para el libre ejercicio profesional, bajo presión, porque muchos colegas que no tienen hoy la dependencia de un medio o el paraguas de un medio tradicional y que son emprendedores se ven sumamente afectados por esta crisis económica, y entonces hay presiones nuevas que aparecen por la pauta y por la publicidad, pero también riesgosa. Por esto que les contaba, un 44% de las agresiones corresponden a dirigentes políticos y judiciales. Se está dando un fenómeno en donde las intimaciones y las acciones legales contra los periodistas va creciendo, y por primera vez aparece en el top 3 de agresiones. Siempre estaban primero las agresiones físicas, los insultos, las intimidaciones. Bueno, ahora el tercer lugar lo ocupan las acciones legales en contra de los periodistas. Y eso es peligroso. Es peligroso porque muestra un poco el hostigamiento que hay, el acoso judicial que hay hacia el periodismo crítico, hacia la prensa crítica, hacia los periodistas de investigación en la Argentina, y porque afecta directamente a nuestras libertades. Por eso el título de este informe, el título de este libro que presentamos hoy es Libertades bajo amenaza. Necesitamos más y mejores periodistas, pero en estas condiciones en las que estamos ejerciendo el periodismo se torna un poco más difícil. Primero por las intimidaciones y segundo por el efecto que genera en aquellas generaciones nuevas de periodistas. Así que básicamente esto es lo que marca el informe. Hay un detalle provincia por provincia de cuál es la situación. Hay obviamente el mayor número de agresiones se dan en Capital Federal y en Buenos Aires, quizás no por una cuestión que tenga que ver con lo demográfico, sino por la cantidad de periodistas y de medios que hay concentrados aquí, y por los tipos de información que se manejan, pero también se muestra un poco cómo han crecido en provincias chicas como Tucumán, como San Luis, como Formosa y como Chaco, el número de agresiones en los últimos años, y todas tienen un rasgo distintivo, el feudalismo y el caudillismo político, que hace que allí sea cada vez más complicado ejercer el periodismo. Yo le voy a dar pie ahora al abogado Hernández, ¿te parece? ¿Por qué lo convocamos a Antonio María Hernández, a que le agradecemos que esté acá del otro lado conectado y por este tiempo? El año pasado lo que detectamos en este informe es que se han dado algunos avances o intentos desde sectores de la justicia por vulnerar el secreto de fuentes, que es quizás el principal insumo que tenemos los periodistas para poder ejercer libremente nuestro trabajo. Antonio María Hernández, ustedes ya lo saben también, es el padre del artículo 43 de la Constitución Nacional, que garantiza el secreto de fuentes periodísticas. Y por eso lo invitamos para que nos dé su visión sobre lo que estaba pasando. Me siento muy honrado por esta invitación de FOPEA para reflexionar en un momento tan importante de presentación de una obra sobre algunos aspectos constitucionales en torno a la libertad de prensa y en particular en relación al secreto de las fuentes de información periodística. Lo que quiero demostrar es que nuestra Constitución a lo largo del tiempo fue avanzando hasta consagrar de una manera sumamente relevante a nivel del derecho constitucional mundial las garantías de la libertad de prensa. Todos nosotros sabemos que la Constitución tuvo como modelo la Constitución norteamericana y por tanto el objetivo máximo de nuestra ley suprema era establecer una democracia republicana, representativa y federal. Todos nosotros sabemos que uno de los requisitos sustanciales para que esto ocurra es asegurar de manera muy nítida, muy clara, la libertad de prensa. Nosotros lo hicimos en 1853 a través del artículo 14, que como ustedes saben, reconoció el derecho a publicar ideas por la prensa sin censura previa. Ustedes también conocen que en la gran reforma constitucional de 1860 ya ahí hay un seguimiento muy expreso del pensamiento del padre de la Constitución norteamericana, James Madison, y sobre todo de lo que fue la primera enmienda. Entonces, el resultado va a ser la incorporación
de otra garantía muy importante, la del artículo 32 de la Constitución, que prohíbe sancionar leyes que afecten la libertad de prensa o que se establezca sobre ellas la jurisdicción federal. Pero el salto cualitativo en esta materia se va a dar muy especialmente en la gran reforma constitucional de 1994, esencialmente con la incorporación en el artículo 43 del secreto de las fuentes de información periodística, que incuestionablemente es la garantía más importante que puede tener específicamente un periodista. Y dentro del periodismo, los que son periodistas de investigación, porque cualquiera de nosotros sabe que no hay ninguna posibilidad de conocer o difundir la verdad, y sobre todo de los hechos más decisivos para la vigencia de las bases espirituales de la democracia, o sea, todo lo que signifique la lucha contra la corrupción, que es uno de los problemas más graves que tiene hoy la democracia a nivel mundial, también en la región y particularmente en la Argentina. De tal manera que cuando incorporé esa garantía era porque ya había trabajado eso en la Constitución de Córdoba, que había establecido el secreto de las fuentes de información periodística en 1987, y como diputado nacional había presentado 2 proyectos de leyes al respecto para incorporar el Código de Procedimientos Penales. Pero afortunadamente, en mi carácter de vicepresidente de la comisión redactora, tuve éxito al incorporar esta garantía en el artículo 43. El artículo 43 de la Constitución es el de las garantías. Ahí está el habeas corpus en amparo, ahí está el habeas data, que garantiza el derecho a la intimidad, y ahí está el secreto de las fuentes de información periodística. Ahora, fíjense que a eso hay que agregarle otro tema clave para comprender por qué yo digo que a nivel constitucional hemos dado pasos decisivos muy importantes en esta materia. Al reconocer jerarquía constitucional a tratados internacionales de derechos humanos, en particular, uno de ellos, que es la Convención Americana de Derechos Humanos, en los artículos 13 y 14, es donde garantiza nuevamente, de manera muy trascendente, todo lo que signifique la libertad de prensa y la libertad de expresión. Así que, en definitiva, este es el primer análisis que uno necesita para comprender la situación. Ahora, cuando uno analiza cuál es la jurisprudencia de nuestros tribunales en la aplicación de esa norma constitucional, donde también todos ustedes saben que la primera misión de un juez, sea federal o sea provincial, es aplicar sin subterfugios la Constitución, como decía Joaquín B. González, y para garantizar los derechos del hombre, que es la quintesencia del constitucionalismo, nosotros nos encontramos con novedades muy graves. Los más importantes periodistas de investigación de la Argentina, Lanata, Pañi, Roberto García, Daniel Santoro, Tato Yang, etcétera, entre otros más, todos han tenido procesos penales. Entonces, en definitiva, acá aparece un problema muy serio. Una enorme distancia entre lo que dice la Constitución y frente a lo que es la jurisprudencia. Acá es donde hay que hacer también algunas breves distinciones. En primera instancia, hemos tenido precedentes sumamente peligrosos con claro desconocimiento del secreto de las fuentes de información periodística. Y hemos obtenido correcciones a nivel de la segunda instancia, o sea, de las cámaras. Yo, para ceñirme a lo que ha ocurrido en el último tiempo, tengo que referir el proceso vivido por Daniel Santoro, que dio como resultado que me presentase como amicus curiae, como amigo del tribunal, ante la Cámara Federal de Mar del Plata, frente al procesamiento que había tenido por parte del juez de Dolores Ramos Padilla.
El resultado fue que en un fallo importantísimo de fines de 2020, la Cámara Federal de Mar del Plata, con voto de los jueces Jiménez y Taza, llega a una conclusión muy importante y establece criterios muy estrictos de constitucionalidad en el análisis que tiene que hacer un juez para garantizar la plena vigencia de la libertad de prensa, de la libertad de expresión y sobre todo en la aplicación del secreto de las fuentes de información periodística, que en el caso de Santoro estaban violadas por distintos motivos. La cuestión es que ese fallo, uno podía pensar que iba a tener un seguimiento importante por parte de la jurisprudencia argentina. De alguna manera lo tuvo, porque fíjense lo que ocurrió. Al poco tiempo, un juez federal de Buenos Aires, Luis María Rodríguez, lo vuelve a procesar a Santoro. Me vuelvo a presentar ante la Cámara Federal en la ciudad de Buenos Aires y en un fallo muy importante donde hay que destacar el voto del juez Irurzu, en definitiva se vuelve a garantizar el secreto de las fuentes de información periodística. Y cuando de nuevo uno podía pensar que ya podíamos ver un cambio en la jurisprudencia, FOPEA, que es una institución clave para la defensa de la libertad de prensa en la Argentina y que además tiene una red de defensa legal con claro criterio federal a través de toda la Argentina, y por eso esta obra tan importante que se presenta esta tarde, fíjense que hubo que hacer denuncias públicas. ¿Por qué? Porque de nuevo aparecían violaciones al secreto de las fuentes de información periodística por parte de distintos jueces, tanto federales como provinciales. Fíjense los casos que aparecieron. Nada menos que el juez federal de Mendoza, el juez Bento, uno de los jueces más cuestionados que hay en la Argentina. Recientemente el Consejo de la Magistratura solicitó que sea retirado su pretensión de ser miembro de la Cámara Federal de Casación Penal por la gravedad de las acusaciones penales que tiene. Este juez persiguió a un abogado y periodista, Caloido, precisamente desconociendo el artículo 43 de la Constitución y exigiéndole que difunda precisamente cuáles eran las fuentes informativas que tenía. Al poco tiempo se produce un caso también gravísimo. Es el más conocido, el más difundido de todos, el caso del periodista Santiago O'Donnell. Había participado en la redacción de un libro de Mariano Macri y resulta que dos juezas civiles le exigen que dé a conocer también las fuentes de información periodística que tenía, lo cual en definitiva es denunciado por FOPEA. Y acá es donde sí tenemos que hacer una referencia que de nuevo es muy valiosa. FOPEA exigió que ante la presentación de un recurso de queja ante la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Corte garantice la plena vigencia del artículo 43. Y es lo que ocurrió en febrero de este año, el 17 de febrero de 2022, donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación deja sin efecto esa orden que habían dado para que él ponga a disposición toda esta información. O sea que este es un aspecto muy importante a subrayar. El otro hecho posterior, que también fue señalado por FOPEA, fue en marzo de este año, muy reciente. La denuncia fue hecha el 8 de marzo del 2022. Se refiere nada menos que al Ministerio de la Acusación en la provincia de Santa Fe, donde se requiere a un periodista de Aire Santa Fe que ponga todo en conocimiento todo el diálogo que tuvo con el fiscal Matías Ederi. Es decir, resulta absolutamente claro que además de las agresiones verbales vergonzosas que sufren muchos periodistas en la Argentina, tanto a nivel federal como en las provincias, además de todos los problemas que tenemos con las pautas publicitarias, además de lo que está ocurriendo con estos jueces que violan la Constitución, nosotros nos encontramos ahora con la expresión del gobernador de La Rioja, que dice que no debe entrar la información de medios de la ciudad de Buenos Aires, porque en definitiva es toda información falsa
y toda la información que deben recibir en el norte grande argentino va a tener que ser manejada por los gobernadores provinciales. Es decir, no hay ninguna duda frente a esta situación. Sí, que nosotros para ir estamos, cerrando, por favor, tenemos que entregar la sala. Estamos ante un problema muy serio. No puede quedar ninguna duda que sin libertad de prensa no hay sistema republicano ni democrático. La libertad de prensa es esencial para la dignidad humana. Y no hay que olvidarse nunca de la opción que presentó Thomas Jefferson. Entre un gobierno sin prensa o prensa sin gobierno, prefería la segunda opción. Muchas gracias por haber posibilitado este análisis. Bien, y para cerrar el acto y antes que tengamos que entregar la sala, vamos a escuchar a Claudio Jacqueline, que es el vicepresidente de FOPEA, y va a dar un marco de cierre a este encuentro y a este informe que hoy presentamos desde acá. Te escuchamos. Gracias, Jessica. Bueno, primero, Fernando decía, no tenemos una buena noticia para dar. Yo creo que sí tenemos una gran noticia, y es que tengamos la posibilidad de estar acá, que estén todos ustedes en esta sala, que nos estén acompañando en la presentación de este informe que es tan relevante, no para los periodistas, como bien dijo Fernando, como dijo Paula, sino para la democracia y para la ciudadanía y para tener mejores instituciones. Así que yo primero lo que quiero es agradecerles que estén acá, agradecer el apoyo y la presencia del embajador de la Unión Europea, agradecer la presencia del responsable de prensa de la Embajada de Estados Unidos, colegas, amigos, estudiantes, amigos, amigas que están acá. Y esto me parece que es una gran noticia. Me parece que esto, que podamos estar en este evento que lo que representa es la cultura. Y la cultura es libertad, y la libertad es la convivencia pacífica en una sociedad que nos permite crecer, progresar y desarrollarnos. Eso es la misión del periodismo. Y este lugar nos da el espacio para que podamos hablar de estas cosas que tanto nos preocupan. Esta tendencia que si nosotros vemos el último relevamiento de Latino Barómetro, vemos una remisión democrática. Pero no es solo un problema de los gobiernos que atentan contra la democracia, ni los políticos que empiezan a adquirir expresiones antisistema. Es un problema de las sociedades. Y ese problema de las sociedades es un problema de los periodistas. Es un problema del que nos tenemos que hacer cargo, haciendo mejor periodismo, visibilizando los ataques contra la libertad de expresión. Decía Ben Bradley, famoso editor del caso Watergate, que la misión del periodismo es la persecución de la verdad. En ese trabajo, en esa verdad que siempre va a ser lejana y siempre va a ser inalcanzable, pero al que nos podremos acercar cuanto más profesionalmente hagamos nuestro trabajo y donde más luchemos para correrle la frontera a los que quieren silenciarnos y acallarnos, más vamos a lograr que las sociedades sean más democráticas, que sean más pacíficas, que sean más civilizadas. Esta es nuestra misión. Y esa misión se complementa no solo con el monitoreo, que es un trabajo enorme, en el cual FOPEA tiene la presencia en 21 de 23 provincias, y 2 porque solo algunos inconvenientes puntuales, permite hacer este relevamiento, permite estar cerca, permite hacer que la posibilidad de estar informados, de que el poder de cualquier naturaleza no acalle las necesidades que tiene la ciudadanía de expresarse. Hemos perdido el monopolio de la información, los periodistas, con la transformación brutal que ha tenido el ecosistema de medios. Ese ecosistema que hoy también nos genera muchas complicaciones. Pero este lugar en el que hemos ganado nos obliga a todos, sobre todo, a estar más cerca de la sociedad, a hacer a la sociedad socia, aliada de esta demanda, de esta lucha. Siempre vamos a estar en conflicto con los poderes, está en nuestra esencia. De eso estén seguros que FOPEA va a estar siempre en la vanguardia. Es un orgullo para nosotros decir que FOPEA tiene 20 años. No hay muchas asociaciones en la región y en el mundo de periodistas, asociaciones profesionales, no gremiales, que tengan esta trayectoria y esta continuidad. FOPEA hoy tiene 600 socios, FOPEA está en todo el país, FOPEA lucha no solo por la libertad de expresión, sino también por la calidad y por la ética periodística, que es parte de lo que nos va a hacer permanecer cerca de la ciudadanía, cumpliendo nuestra misión como servidores públicos. Así que por eso les agradezco y creo que sí tenemos una buena noticia.
Bien, bueno, muchas gracias entonces a todos, a todas. Yo para dar un cierre definitivo, me gustaría que puedan contestar algo que quedó en la última pregunta que no se contestó cuando estuvimos en el stand, porque teníamos que venir para esta sala, y que tiene que ver con las acciones próximas respecto al crecimiento del monitoreo. ¿Qué cosas vamos a sumar para este trabajo del monitoreo? A ver, creo que ahí le voy a dar la razón a Claudio, sí hay entonces unas buenas noticias para contar. Por un lado, el fortalecimiento de esta red legal, de apoyo legal que tenemos en FOPEA, que está dando pasos y está avanzando y se está haciendo mucho más sólida con el apoyo tanto de la Embajada de la Unión Europea como de la Embajada de Estados Unidos, y eso es importante para nosotros porque estamos pudiendo dar un paso más de respuesta a los colegas que hoy están siendo atacados en las diferentes provincias. Nosotros como estructura, como contaba Claudio, tenemos cobertura en prácticamente todas las provincias de contención, de acompañamiento a los colegas, pero muchas veces lo que se necesita también es dar un poco más, porque como mostrábamos en el informe, los nuevos modelos de ataques involucran directamente a la justicia, y ahí es donde FOPEA y nosotros como comisión directiva creemos que debemos dar un salto, y en eso estamos trabajando. Y por otro lado, y atado a esto, tiene que ver con lo que es la elaboración de diferentes proyectos y guías de actuación ante otra modalidad y otro fenómeno nuevo de ataque, que es a través de las redes sociales, donde se afecta de manera masiva, con artillería brutal, a los colegas desde la reputación, desde lo personal. Y eso es complicado, porque por ahí estamos acostumbrados a que nosotros seamos los afectados, pero no nuestra familia, nuestro entorno. Entonces, trabajar desde lo legal, desde el manejo de las redes sociales y también desde los ciberataques, que es otro de los nuevos fenómenos que estamos notando que va creciendo en la Argentina y para los cuales FOPEA tiene que estar preparada para poder dar cobertura a los colegas. Sí, déjame agregar algo, es que además FOPEA tiene un trabajo muy intenso en una red que se llama Voces del Sur, que la integran 14 organizaciones de 14 países de América Latina, que permite visibilizar y poner en otra escala las problemáticas que afectan a los periodistas en la Argentina y que llegan a otros lugares. Y de hecho estamos trabajando ahora en la posibilidad de hacer presentaciones en organismos supranacionales de estas casuísticas para que puedan ser visibilizados y generar una mayor protección a los periodistas de la Argentina. En eso estamos trabajando y de hecho Paula está en este momento en gran medida tejiendo esa red, armando esos vínculos y preparando el terreno para poder avanzar más allá de las fronteras de la Argentina. Una pregunta, mi nombre es Carolina Máscolo, soy estudiante de la Universidad de Avellaneda y la pregunta es para ambos, ¿qué recomendación les dan a los estudiantes que, si bien todavía quizás no están ejerciendo la profesión, pero ya están sintiendo acoso por parte de distintas personas para no continuar con la carrera? Trabajen, vamos, contesten. Claro, a ver, que se animen, que insistan, más allá de todas las cuestiones difíciles que tiene este oficio y con las dificultades con las que nos encontramos, las complicaciones, es una vez que se hace una nota que genera una repercusión en la sociedad, que genera un cambio de alguna manera en una o en una persona o en una comunidad, para nosotros es reconfortante, es lo satisfactorio. Entonces, acoso va a haber siempre, pero la verdad que yo prefiero seguir siendo siempre periodista. Bien, ¿una pregunta más? Buenas noches. Mi inquietud era esta, frente al acoso básicamente legal, ¿cuál es el delito que se tipifica para procesar a un periodista? Si hay, digamos, un promedio que sea el más usual, porque no me entra en la cabeza qué se le puede acusar a un periodista en términos legales, ¿no? Lo interesante de esto es que lo que empieza a aparecer es que muchas de las acusaciones y construcción de causas judiciales no tienen que ver con cosas que remitan a delitos de opinión o que estén vinculados directamente con esto. Lo que ha empezado a aparecer, y este es uno de los hechos preocupantes y sobre los que estamos trabajando, es que empieza a aparecer esa construcción de causas en las que se acusa de extorsión, de lavado de dinero,
de espionaje. Digo, esto es lo que empieza a ser un elemento altamente preocupante, porque es la construcción de causas para silenciar, acallar y sobre todo disciplinar al periodismo y a otros periodistas. Porque el costo que eso tiene en términos de la vida, la libertad y el patrimonio de los periodistas es enorme. Y como bien decía Fernando, no solo atañe al periodista, sino atañe a toda su familia. Y uno más que sumo es la asociación ilícita. Y en esto entra lo del término lawfare que tanto se está escuchando hablar ahora, esta supuesta connivencia que inventan entre sectores del periodismo y sectores judiciales o políticos para avanzar contra un sector político determinado. Una pregunta más, ¿qué tal? Buenas noches. Claudio Coria, también de la UNDAP. Quería conocer si hay algún organismo o un mecanismo que audite a los agresores. No hay un organismo que audite a los agresores contra los periodistas. No hay nada oficial que lo haga. Lo que nosotros hacemos es un registro en donde identificamos cuando los hay, y se puede, a los agresores, porque muchas veces en una manifestación alguien es agredido y es difícil atribuirle a alguien esa responsabilidad. Nosotros en el monitoreo lo que hacemos es tratar de identificar al agresor, si no es por su nombre propio, por tipo de agresor, funcionario provincial, funcionario nacional, funcionario municipal, digo, cuál es la categoría que tiene el agresor. Pero a nivel oficial no hay ningún registro de agresores contra los periodistas. Bien, bueno, ¿algo que quieras sumar? Ya estamos en hora pasadita, así que queremos agradecerles a todos y a todas por estar presentes. Sé que ahora empiezan las ganas de preguntar, suele pasar una vez que se quita el temor, aparecen las preguntas, pero vamos a estar acá también para responderlas y estamos en contacto. El informe lo van a tener disponible en la página de FOPEA y en las redes. Sigamos poniendo este tema visible, sigamos mirando el trabajo de los monitores, porque es mirar al país y porque es mirar la libertad de expresión. Muchas gracias a todos y a todas por este tiempo y por compartirlo con nosotros. Gracias.